A ver, un átomo es de mucha complejidad explicarlo, comenzando de nuestros inicios. ¿Cómo se denominó átomo? Leucipo el primero, fue el primer hombre que le dio a este término átomo a las partículas íntimas que puede tener a la materia. Sabemos que la materia está formada por átomos, toda. Así sea sólida, líquida o gaseosa. Todos estos tipos de objetos que lo conforman a este estado están conformadas por átomos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de átomos, estamos hablando la parte íntima de la materia. José, el átomo es una partícula pequeña, una partícula mínima. John Dalton indicó que las partículas pequeñas de la materia son tan pequeñas que son difíciles de dividir, son impenetrables y son capaces de participar en una reacción química. Entonces, cuando hablamos de propiedad íntima de la materia, nos referimos al átomo. Muchos años han pasado para describir el modelo atómico, comenzando de Leucipo. Luego pasaron muchos personajes, ¿no? Muchos personajes, como por ejemplo Aristóteles, ¿no? Anaximandro y otros más. E inclusive Rutherford, como el caso de Thomson, ellos se acercaron más a la proximidad del modelo atómico. Entonces, cuando estamos hablando de átomos, ya nos referimos a una estructura moderna. Todo átomo tiene dos partes esenciales. Uno, que es el núcleo, que tiene carga positiva, ¿no? Y el otro, que está formado por una nube de electrones. Esas son las dos partes que lo conforman un átomo. Pero, ¿qué cosa hay en la carga positiva? O mejor dicho, ¿qué cosa hay en el núcleo? En el núcleo existen protones y también hay neutrones. Entonces, los protones y los neutrones vamos a estudiarlo más adelante. A esto le llaman nucleones. ¿Por qué? Porque los protones, igual que los neutrones, se encuentran dentro del núcleo. Por eso que le llaman nucleones. Pero la otra parte que lo conforma se refiere a la nube de electrones. La nube de electrones es la que envuelve o rodea al núcleo. Y esta nube de electrones está cargada negativamente. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un modelo del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el único átomo más simple de todos. Está conformada solo
con un protón. Usted está, ahí, tú estás observando que ahí hay un protón que se le considera como carga positiva, ¿ya? Carga positiva. Y tenemos un electrón que gira alrededor del protón. Y esta tiene carga negativa. Y el protón se mantiene estático. Pero los electrones, en este caso, este electrón del hidrógeno va a rotar de esta manera, ¿no? Tiene un giro rotacional. Entonces, esto va a girar a grandes velocidades alrededor del núcleo. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que conforman un átomo? Primero tenemos la órbita. La órbita es un elemento básico porque viene a ser la trayectoria con que el electrón está girando. Luego, otro elemento, ya hemos dicho, el electrón, que tiene carga negativa, el electrón, el protón, que tiene carga negativa, positiva, un núcleo, pero para el caso del hidrógeno, ¿no? Para el caso del hidrógeno, hay que darle un estudio profundo porque en realidad son 3 tipos de hidrógenos que podemos obtener en la naturaleza. 3 tipos de hidrógenos que tienen nombres como el caso de un deuterio, un tritio y un protio. El deuterio, el tritio y un protio. Entonces, eso lo hacen diferentes en cuanto al número de neutrones. Entonces, como tú te estás fijando, ahí en el gráfico, solo tenemos un protón y tenemos un electrón, ¿no? Entonces, eso es de una manera representativa para el caso del hidrógeno, porque como te digo, hay 3 tipos de hidrógeno, pero estos tipos de hidrógenos, lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, ¿te das cuenta en la figura de la derecha? En la figura de la derecha tenemos ya un átomo propiamente dicho, ¿no? ¿Tú te das cuenta? Los elementos que hemos hablado. Por ejemplo, tenemos el núcleo. El núcleo es lo que está en el centro. Mira, José. Lo que estoy encerrando de azul, este sería el núcleo. Esto es el núcleo. ¿Y qué cosa hay en el núcleo? Hay 2 partículas. Uno que son los protones, ¿no? Por ejemplo, no todos son los protones, por si acaso. No todos son los protones. Digamos, los protones son de anaranjado. Ahí está. Estos son los protones. Y las demás le vamos a llamar las demás partículas subatómicas. Las demás, a esta le vamos a llamar neutrones. Los neutrones. Ahí está. ¿Entendiste, José? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Hola, José. Hola, José, ¿me escuchas? Hola, hola. Ya, entonces, el átomo en sí está formada por dos partes. El núcleo, que contiene protones y tiene neutrones. Aquí vamos a agregarle aquí protones y tiene neutrones. Esa sería la primera, ¿no? La primera parte. Es la parte central. Y la parte externa, todo esto que es una nube, ¿no? Otros le llaman simplemente órbita. Toda esta nube que estoy pintando de color verde, ya, toda esta nube son los electrones que están girando periódicamente. Estos electrones giran a grandes velocidades y tienen carga negativa. Acá este es un ejemplo del átomo. Este es del átomo de cobre. El átomo de cobre, en la tabla periódica, tiene el número atómico igual a 29. Z igual a 29. Ahí está. Número atómico Z igual a 29. Entonces, si tiene 29 como número atómico, significa que tiene 29 protones. Y si es neutro el átomo, entonces tiene 29 electrones. O sea, la misma cantidad es para los protones y los electrones. ¿Ya? Entonces, así como el átomo de cobre, todos, el yodo, el calcio, el estroncio, el helio, todos esos átomos que conforman la tabla periódica tienen el mismo comportamiento o característica. Ya, entonces aquí vamos a detallar en sí el núcleo atómico. Acá nos dicen, el núcleo atómico se encuentra formado por nucleones y pueden ser dos. Y tenemos los neutrones. Este sería el núcleo atómico como la primera parte. El átomo está conformado por dos partes, hemos dicho. El primero, el núcleo atómico, y el segundo, la nube electrónica. Esto sería la nube electrónica. Ahí está, nube electrónica y el núcleo atómico. El núcleo atómico se encuentra formado por nucleones, y hemos dicho, tenemos los protones y tenemos los neutrones. Los protones que hemos dicho que tiene carga positiva. Tiene carga positiva. Acá le han puesto el valor de la carga. La carga aquí vale más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La C indica coulombs, ¿ya? Sería más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Coulombs. Tú dirás, ¿y qué cosa es coulombs? Coulombs es la unidad de carga. ¿Ya? Entonces, todo esto es la carga. Este es la carga de cada protón. ¿Ya? Esa es la carga
Esta es la carga de cada protón. Además, se puede detallar la masa. La masa aquí es igual a 1,67262 por 10 a la menos 27 kilogramos. Estos valores científicamente lo han dado a conocer de acuerdo a las medidas próximas que se las ha dado. Y fue en el año 1918 con que Rutherford lo descubrió. Rutherford descubrió al protón. Ya José, no te olvides. Ya fue el único que le dio esta determinación. Ya acá vamos a poner descubierto, el protón fue descubierto por Rutherford. ¿Ya? Así que si una pregunta yo te hago, ¿quién descubrió el protón? Tú respondes Rutherford. Rutherford es un alemán. Fue el que descubrió estos átomos. ¿Preguntas? No, ninguna, profe. Ahora, ¿qué cosa hay más en el núcleo? Neutrones. Los neutrones son aquellos que no tienen carga. ¿Ya? Estos no tienen carga, carecen de carga. ¿Ya? Pero su masa es un poco mayor. Acá, un poco mayor. Esto es importante. Es un poco mayor que la del protón. O sea, más grandecito es la masa de los neutrones. Y cada uno tiene un peso aproximadamente de 1,77 con 3 por 10 menos 7 a la menos 27 kilogramos. Claro, a la menos 27 kilogramos. O sea, es más grande que, o sea, también son pequeñitos, ¿no? Pero a comparación del protón es mayor. Entonces, no te olvides, José, que los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo, o sea, en el centro. Ahora, ¿qué cosa rodea en el núcleo del átomo? ¿Qué cosa rodea? Los electrones. Pero no es uno, ni dos, ni tres. Pueden ver muchísimas. Por eso que le llaman nube electrónica. Le dicen nube electrónica porque contiene un set de electrones. A no ser que sea de hidrógeno. Si es de hidrógeno es porque hay un electrón. Si es helio es porque hay dos electrones. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Como ya te había indicado más antes, los electrones giran con carga negativa. ¿Ya? E igual como los protones, tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Este negativo que ves adelante es lo que le asigna a la carga negativa del electrón. También coulombs, ¿ya? Coulombs. No te olvides que coulombs es la unidad de la carga. ¿Ya? Entonces, tiene una masa de 9 por 9,11 por 10 a la menos 31, creo, ¿no? A ver, ¿qué número es este? Sí.
a la menos 31 kilogramos. Pero resulta que ese valor es demasiado pequeño. Muy pequeño. Tan pequeño será que los químicos, ¿no? Muchos químicos, por no decir la mayoría, o todos, consideran a la masa del electrón, igual a 0. O sea, nulo. Nulo consideran su masa del electrón. Por opciones de cálculos, podemos hacer unos cálculos químicos. Al electrón lo consideran 0, su masa. ¿Ya? Pero su verdadero valor es esta, ¿no? Sino que es bien pequeño. Uf, demasiado pequeño. La cantidad de electrones de un átomo en su estado basal es igual a la cantidad de protones en el núcleo. Claro, es lo que te indiqué, ¿no? Si yo tengo un átomo cualquiera, la cantidad de protones que tiene ese átomo va a ser siempre igual a la cantidad de electrones. Y esto a la vez va a ser igual al número atómico que se encuentra en la tabla periódica. ¿No? Por ejemplo, el calcio. El calcio tiene número atómico 20. ¿No? Pues no sé si tendrás tabla periódica. Pero en la tabla periódica tú puedes ubicar todos los elementos químicos, como el caso del calcio, que tiene número atómico 20. ¿Qué significa? Que tiene 20 protones y tendrá 20 electrones. Ojo, siempre y cuando estos átomos sean neutros. ¿Qué significa neutros? O sea, son átomos que no han reaccionado, no están reaccionados. ¿Ya? Ahora, si un átomo yo lo hago reaccionar con otro átomo diferente, entonces este átomo, el anterior átomo, puede perder electrones, ¿no? Puede perder electrones y se convertiría en un ion. En tal caso, ya no cumple esta propiedad. Ya no puedo decir que el número atómico es igual al número de electrones y es igual al número de protones. Ya no cumpliría. Pero mientras el átomo esté neutro, ¿no? Mientras el átomo esté neutro, entonces yo puedo decir que los protones y electrones son iguales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces, eso se considera. ¿Ya? Entonces, en este caso, todos los átomos son neutros. Todos. Por ejemplo, yo te voy a decir acá, para que te des cuenta, el aluminio. A ver, vamos a ver. Tú buscas el aluminio en la tabla periódica, dice 13. Z igual a 13. ¿Qué significa Z? El número atómico. Número atómico es igual a 13. Entonces, ¿qué significa? Que hay 13 protones, que el aluminio tiene 13 protones y tiene 13 electrones. ¿Te das cuenta? 13 electrones. Ahí está, a ver. 13 protones y tiene 13 electrones. Pero hemos dicho que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo a los protones que me dicen que tiene carga positiva, yo le pongo más. Y los electrones que tiene carga negativa, a este le pongo menos. Ahora, matemáticamente, ¿qué tienes acá? Mira, José, matemáticamente, ¿qué tienes? Más 13,
que pertenecen a los protones y menos 13 que pertenecen a los electrones. ¿Cuánto sale acá, matemáticamente? Ah, ¿Cuánto tienes acá? profe, sería cero porque se está restando y sumando. En Claro, matemática, y en matemática nos enseñaron que si es que suma resta, restamos solamente, entonces sería cero. claro, muy bien. 0. Entonces, este cerito, ¿qué nos indica este cerito? Este cerito nos indica que el resultado es de más 13 menos 13. O sea, este 0 no dice que el átomo es neutro. El átomo es neutro. Y la palabra neutro significa 0. Es que está, neutro, pues ya no tiene carga. ¿No? Un ejemplo de ellos en la vida real. ¿Cuál sería? Por ejemplo, yo tengo un pedazo de calcio, un trozo de aluminio, un pedazo de madera, ¿no? Yo tengo un lápiz, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un pedazo de pieza de acero, etcétera. O sea, todo lo que tú ves en tu entorno son elementos que están conformados por átomos que tienen carga neutra, o sea, 0. ¿Dónde verías un caso real donde el elemento no es neutro? No es neutro. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un frotamiento. ¿Ya? A ver, imaginemos, vamos a hacer un frotamiento. Vamos a frotar un pedazo de vidrio y un paño de tela franela. ¿No? No sé si conocerás la franela, ¿no? No sé si conocerás. La franela es una tela que se venden así pues en las galerías, ¿no? Si tú frotas el pedazo de vidrio, frotas a la franela, los dos, tanto la franela como el vidrio, se vuelven eléctricos. Uno se vuelve positivo y el otro se vuelve negativo. ¿Por qué pasó eso? Este método se llama, este frotamiento se llama frotamiento por inducción. El frotamiento por inducción se debe a que dos objetos que se frotan, los electrones, ¿no? Los electrones de uno de ellos van al otro cuerpo. O sea, va a haber un transporte de electrones. Entonces, esto hace de que los cuerpos se ionizan. Este es el término real, ionizan. Por lo tanto, los átomos, tanto de la franela como del vidrio, se vuelven iones. Ya, José, se vuelven iones. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos ácido. A ver, que sea un vaso de jugo de limón. Ahí está. Le ponemos un vaso con jugo de limón. Bueno, este es práctico, este es fácil. Tú al jugo de limón, tú le exprimes y te quedas con el líquido.
a este líquido tú lo evaporas. Por ejemplo, lo pones al sol. Ahorita que estamos en verano, el líquido tú lo pones en el aire, ¿no? Así en el sol, y va a comenzar a evaporarse el agua. Cuando el agua se evapora, te va a quedar una porción de líquido, pero espeso. Entonces, esto es el ácido puro de limón. Y si nosotros analizamos el jugo de limón, la esencia del jugo de limón, si nosotros lo analizamos, lo que vamos a tener es una concentración de iones que conforman los átomos de limón. O sea, ¿qué pasó ahí? El ácido es una materia que sus elementos que lo conforman, o sea, los átomos que lo conforman están ionizadas, ¿ya? Están ionizados. O sea, son muy sensibles a que los átomos puedan reaccionar con otros átomos. Por eso, muchas veces el jugo de limón produce corriente eléctrica, ¿ya? Y así como así, hay varios. Hay varios. Por ejemplo, la sal es otro de ellos. La sal también. Bueno, la sal bueno, ya todos lo conocemos, tú lo conoces, pero es una porción de materia que se encuentra en estado neutral. Pero sus electrones que conforman los átomos están sensibles que pueden ionizarse en cualquier momento. Ya José, ¿entendiste? Sí, profe. Ya, entonces, no olvidarse que los electrones fueron descubiertos por J.J. Thomson, ¿ya? J.J. Thomson, un físico británico, ¿ya? Entonces, en el siguiente bloque te voy a mostrar un pequeño videito y hacemos, ojalá que nos alcance el tiempo, hacemos la resolución de esta página del libro, trata de ingresar puntual. Además, vamos a emplear un promedio de 20 minutos, algo, para darte el examen. Ya, a ver un ratito. Ya ve, José. Listo.